¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Qué ganamos todos nosotros con conocer la enseñanza? ¿Cómo se logra financiar la institución? ¿Quién la dirige? ¿Qué es todo esto? ¿Cuál es su objetivo? Todo esto lo vamos a aclarar y vamos a realizar un viaje extraordinario, misterioso, un viaje de la sabiduría para conocer el origen de la gnosis. Cómo ha resplandecido y ha dirigido culturas, pueblos, a lo largo de los siglos de la historia en esta humanidad. Y cómo puede dirigir nuestra vida aquí y ahora. Porque esta enseñanza, esta gnosis, es un mensaje muy potente que impacta la conciencia del ser humano y lo invita al despertar, al cambio radical. Es un mensaje muy potente que ha transformado la vida de millones de personas desde 1945 o 50 que se ha estado difundiendo la enseñanza. Pero bien, mi nombre es Francisco Javier Gil. Repito, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Espero me sigan con paciencia esta hora de conferencia. Hablaremos sobre la introducción a la gnosis y citaremos algunos temas que iremos viendo en el transcurso de este curso. AGEACAC es nuestra institución, Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencia. Son las siglas precisamente de eso, de una asociación gnóstica. Estamos asociados a un grupo de personas que buscamos difundir la enseñanza de la gnosis, develada y transmitida desde 1950 por nuestro maestro Samael Aun Weor, que es un personaje que nosotros le tenemos una gran gratitud y un gran cariño. Consideramos pues que en el jardín de todo iniciado debe florecer siempre la bella flor de la gratitud, porque la ingratitud y la traición se hermanan. Bueno, entonces tenemos esa gratitud a ese personaje que nos transmitió la enseñanza, que la reveló. Pero la gnosis en sí misma no le pertenece a ningún individuo, siempre es, ha sido y será. Esta asociación no tiene fines de lucro. Solo nos mueve el anhelo a los asociados que iniciamos en algún momento, como ustedes en una sala de conferencia pública, nos mueve el anhelo de difundir, de transmitir este mensaje que a mí en lo personal me está sirviendo y a muchos que lo han recibido también les está sirviendo. Un mensaje de amor, de sabiduría, de enseñanza, que no se fundamenta ni en fanatismos ni en dogmas, sino en la experiencia directa, en la comprobación práctica, exacta, matemática, contundente y definitiva. Cada uno de nosotros debemos ir comprobando esta enseñanza. Pero bueno, ¿qué es esta enseñanza? Bueno, digo que la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias. Antropología, estudiamos nosotros antropología, pero es una antropología psicoanalítica. Antropología viene del estudio del hombre en sí mismo, en todos sus aspectos, psicológico, histórico, cultural, místico, etc. La psicología de la gnosis es una psicología psicoanalítica. Estudia pues eso que es la psique, el alma, la psicología del ser humano, que resplandeció en cada cultura a lo largo de la historia de esta humanidad. Y ciencias, porque es una asociación profundamente científica. Continuando pues, digo, ¿qué es gnosis? Gnosis es una palabra que significa conocimiento. Tiene un origen griego, también viene del nocere latín, que significa conocimiento, sabiduría. Gnóstico auténtico, pues es aquel individuo que logró conocerse a sí mismo profundamente, hondamente, que comprobó, experimentó las grandes realidades del universo y del cosmos, llegó a conocerse a sí mismo, a despertar la conciencia y a desintegrar, eliminar dentro de sí todos aquellos factores que nos vuelven infelices a los seres humanos. Factores psicológicos que han estudiado todas las culturas, que en algunos lugares lo representan como la medusa
como en la Grecia antigua, símbolo del ego, los defectos psicológicos, que en otras culturas le llamaban los demonios rojos de Set, como en el Egipto, que cita pues estos demonios rojos de Set, la personificación de nuestros defectos, cuando somos iracundos, celosos, rencorosos, miedosos, orgullosos, perezosos, glotones, lujuriosos, etc. Estos factores psicológicos, ellos nos representan con figuras demoníacas que el iniciado debe desintegrar. Los griegos como la medusa, ellos egipcios como los demonios rojos de Set, los mayas los señores de Shimbalba, los aztecas las estrellas surianas. Cada cultura le da un nombre a esa psicología que gobierna nuestra vida, a esa segunda naturaleza inhumana que piensa con nuestro martirizado cerebro y que siente con nuestro adolorido corazón. Así es que estas culturas conocieron esa segunda naturaleza y la estudiaron, pero el auténtico gnóstico es aquel que ha desintegrado eso. Nosotros no. Nosotros pues lamentablemente cargamos todos esos defectos, pero el auténtico gnóstico es aquel que ha desintegrado esos defectos, ha hecho luz en su interior, ha caminado un sendero, ese camino del guerrero, ese sendero que nos lleva de la ignorancia a la sabiduría, de las tinieblas a la luz, del dolor, del sufrimiento a la auténtica felicidad. Ha logrado pues el despertar de la conciencia, el autoconocimiento total. Recuerdo en este instante esa frase que está inscrita en el templo de Delfos que dice: Homo nocete ipsum. Es decir, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo entero y a sus dioses. Igual, en las Sagradas Escrituras vemos al gran Cabir Jesús que dice: buscad el reino de los cielos dentro del hombre mismo. Cada cultura hace referencia que la auténtica sabiduría no está fuera de nosotros, sino dentro de sí mismos, invitándonos cada cultura extraordinaria, su sapiencia, su sabiduría, sus iniciados, sus grandes hombres despiertos, invitándonos a nosotros, los que creemos que estamos despiertos, mas dormimos, indicándonos que somos un ser que debemos despertar la conciencia. Individuos que necesitamos aprender a conocernos a sí mismos profundamente, hondamente, dándonos a entender que no nos conocemos a sí mismos. Bueno, pues he ahí la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias, que no tenemos fines de lucro y tampoco tenemos alguna relación política. Somos apolíticos, ¿verdad? Solo nos mueve, insisto, el anhelo de compartir esta enseñanza a la humanidad. ¿Cómo nos mantenemos? ¿Cómo nos financiamos? Entre nosotros, los del grupo, nos ayudamos para juntar para los gastos de la asociación, y eso es todo. Bien, continuando pues nuestra aportación, decimos que en los primeros meses a la gente no se le habla nada de dinero. Después de los 3 meses igual se les invita a una aportación voluntaria, o después de 2 meses una aportación voluntaria, y el que no puede no da nada. Siempre ha sido así, y llevamos nosotros dando esta enseñanza alrededor de 20, 25 años y nunca hemos cobrado un peso. Hay muchas asociaciones alrededor del mundo, asociaciones gnósticas. Así es que hay millones de estudiantes gnósticos, que surgió todo este movimiento aquí en México y se difundió por toda la tierra desde 1950. Empecemos. Pues bien, Gnosis es conocimiento, sabiduría. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde surgió? ¿Cómo inició? ¿De qué latitud? ¿De qué país? ¿Sería de los griegos? ¿O serían acaso los mayas que iniciaron la sabiduría cósmica de la Gnosis? ¿A quién le podemos atribuir el origen de la Gnosis? ¿Qué tan antigua es? ¿O será quizás una corriente moderna como la de Sigmund Freud, del psicoanálisis, o del humanismo, o del conductismo? ¿Será eso? En realidad he de decirles que no es una corriente así, sino es una sapiencia perenne y universal. La Gnosis es el funcionalismo muy natural de la conciencia. ¿Qué tan de la conciencia del ser humano? ¿Qué tan antigua puede ser la conciencia del hombre? ¿Qué tan antigua puede ser la existencia del ser humano? Pues así de antigua es la Gnosis, tan antigua como el mundo, tan antigua como el hombre. Cuando la conciencia del hombre deja de expresarse,
cuando la conciencia en el hombre se duerme. Y aunque en él se expresen grandes capacidades intelectuales para crear una avanzada tecnología, pero si su conciencia se duerme, deja de actuar, de funcionar eso que es la gnosis en el ser humano. Bueno, pues, esta conciencia, un funcionalismo muy natural de la conciencia, el conocimiento superior de las cosas, un conocimiento superracional, es decir, que trasciende las meras especulaciones razonativas, intelectuales. Es un conocimiento del alma, trascendental, mas no por esto basado en dogmas y creencias. Al contrario, la gnosis no se fundamenta en creencias, mas tampoco en teorías. Se fundamenta en la experiencia directa, en la comprobación. Esta sabiduría eterna, ¿de dónde surgió? Se nos ha enseñado a nosotros, como ahorita ustedes lo están aprendiendo, se nos ha enseñado que la gnosis surgió no de una latitud, de alguna cultura, no, ni siquiera del antiguo Egipto, ni de los mayas, ni de los incas, toltecas, griegos, etc. Aunque todas esas culturas resplandecieron gracias a la luz de la gnosis. Porque gracias a la conciencia despierta de aquellos grandes iniciados, tanto de Oriente como de Occidente, del Norte y del Sur, esa conciencia despierta, esa luz de gnosis que brilló en su alma y en su corazón, que guió a pueblos, que entregaron grandes enseñanzas y libros sagrados. La gnosis no surgió de ahí, de esos pueblos. ¿De dónde entonces surgió? ¿A quién pertenece esa enseñanza? ¿Quién tiene los derechos de autor? No existe eso allí. Aunque podemos encontrar gnosis en la sabiduría simbólica de Egipto, aunque podemos encontrar la sabiduría de la gnosis en la sapiencia alegórica de los mayas, aunque podemos beber de la gnosis en una copa griega, en Mesopotamia, en Asiria, etc., no surgió de esas culturas. Se ha enseñado dentro de ese velo del misterio y del simbolismo que la milenaria gnosis, que aunque se sacude en la actualidad del polvo de los siglos para hacerse asequible y pública a la humanidad, siempre se mantuvo en secreto, oculta entre el velo de los símbolos de la sabiduría. Pero dicen los grandes sabios que la gnosis surgió de las dimensiones superiores. ¿Qué es eso? Esas regiones supradimensionales que no toda la humanidad, dice desde el aspecto teológico o místico, religioso y científico, que no toda la humanidad salió del Edén, que no toda la humanidad comió del fruto prohibido del cual se nos dijo no comeréis, que no toda la humanidad perdió sus facultades y se le adormeció la conciencia, que hubieron hombres y mujeres que no cayeron y que viven con conciencia despierta, iluminada en las dimensiones superiores del cosmos. Enfatizan estos hombres y todas estas culturas en sus tradiciones antiquísimas que el mundo físico, tridimensional euclidiano, que se basa en estas tres dimensiones, alto, largo y ancho, que no lo es todo, que existen otras dimensiones. Cuando la ciencia actual, la ciencia oficial, logre penetrar la cuarta dimensión, la conquista entonces del espacio será un hecho. Hoy por hoy, la ciencia oficial está embotellada exclusivamente en la física tridimensional euclidiana, pero hay ciertas tendencias también de la ciencia actual que está descubriendo ya los fenómenos de la cuarta dimensión. Y más allá de la cuarta dimensión está la quinta dimensión, esa región del mundo de los sueños, como llaman. Hay gente consciente que puede andar consciente y positivamente en esa dimensión de los sueños mientras el cuerpo físico duerme. Es un universo paralelo donde hay sol, montañas, bosques, mares, etc. Lamentablemente nosotros los seres humanos, cuando andamos en esa quinta dimensión, andamos con la conciencia dormida o proyectando formas mentales subjetivas que decimos que son sueños.
Sin embargo, hay gente que tiene chispazos de conciencia y se da cuenta, que anda consciente en el mundo astral, se da cuenta que está en el mundo de los sueños y sabe que está soñando. Son chispazos de conciencia y luego se duerme la conciencia otra vez. Pero hay individuos que poseen conciencia, no chispazos, sino conciencia continua, y se convierten en investigadores competentes de las dimensiones superiores. Y más allá de esa quinta dimensión o mundo astral está la sexta dimensión, la séptima, y así dimensiones superiores. Dicen ellos, pues, esos grandes iniciados, que el mundo físico no lo es todo, que hay otras regiones, y que de allá arriba de los mundos superiores han recibido esa enseñanza y la han materializado físicamente, y cada quien la materializa en su lenguaje, en su cultura, en su idiosincrasia, en su simbolismo propio del rayo de su cultura, ya sea el simbolismo de nuestros antepasados mayas, que representaban a Dios con el águila y la serpiente, símbolo de la sabiduría divina, o los aztecas, que igual representaban a la sabiduría divina con la serpiente. Digo, los egipcios, igual los aztecas. Los egipcios representaban la sabiduría con la serpiente y el cóndor, símbolo del ser y de Dios. Cada cultura representaba de alguna manera los atributos. No podremos sorprendernos por eso, porque a nosotros nos enseñaron el cristianismo a todos las enseñanzas de Jesús, y al Padre se le representa en forma de paloma, porque ellos no lo han de representar en forma de un águila o de un cóndor o de un cisne calajanza o de un quetzal de fuego. Cada cultura alegoriza, representa las percepciones de la divinidad con algún simbolismo. No tenemos por qué sorprendernos o pensar que eran ídolos. Si ellos decimos que adoraban dioses, bueno, es cuestión de conceptos. Acá nosotros veneramos ángeles, arcángeles, ¿verdad? Querubines, potestades. Bueno, así es que la enseñanza de la gnosis fue extraída de las dimensiones superiores. Aquellos hombres conocidos, hombres jinas que no salieron o que no cayeron en la generación animal, entregaron esa sabiduría a la humanidad doliente para que se reintegrara a lo real, que saliéramos nosotros de ese adormecimiento. De ahí surgió la gnosis, de las dimensiones superiores. Se le entregaron los hombres jinas a la humanidad, solamente a aquellos que hayan aprendido a desarrollar la conciencia superlativa del ser. Bueno, ¿y ahora dónde podemos encontrar la gnosis? Los sabios la dejaron plasmada, ¿saben? La sabiduría plasmada en las pirámides, en los nichos, en las piezas arqueológicas, en los sepulcros milenarios, en las catedrales francmasónicas igual de la Edad Media, en los ladrillos asirios, en los pergaminos egipcios, en los códices mayas, aztecas, etc. Ahí hay una gran sabiduría, pero el problema es que está escrita en símbolos. Si nosotros vemos la palabra gnosis, está así, miren ustedes. Haciendo un poquito de esfuerzo, se nos ha enseñado que se encierra la palabra signos aquí. Ciertamente la sabiduría está oculta entre los signos y símbolos. Hay signos y símbolos en las pirámides, en los ladrillos asirios, en los pergaminos, en los sepulcros antiguos milenarios, en los códices, en las catedrales góticas de la Edad Media hay símbolos. Las Sagradas Escrituras está llena de símbolos alquimistas y cabalistas. Todos los libros sagrados de todas las culturas están escritas en símbolos y signos. Ustedes pueden leer algún libro de algún alquimista de la Edad Media, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio, Cornelio Agripa, y verán y veremos todos que
tiene un lenguaje simbólico, alegórico. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué se oculta la sabiduría entre signos y símbolos? Porque quiero decirles a ustedes que se oculta porque esa sabiduría va directo a la conciencia y no tanto a la mente razonativa, escéptica, materialista, que profana lo sagrado. No es pues una enseñanza dirigida a la mente del ser humano, sino a la conciencia del ser humano. Entonces el simbolismo, las parábolas, las alegorías, la mitología, la literatura, la pintura, etcétera, tienen un lenguaje de la conciencia con el cual se puede comprender la sabiduría antigua. Recordemos cómo hablaba Jesús de Nazaret a la humanidad. Hablaba en un lenguaje misterioso, enigmático. Recordemos cómo hablan o escribían los alquimistas, cómo hablaban ellos de la necesidad de transmutar el plomo en oro. Es un símbolo. Sí, ellos querían el oro para para darle oro al rey, y los reyes pues los protegían a ellos de la Inquisición a condición de que les dieran simbolismo, porque ellos hablaban de la transmutación del plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Como el animal intelectual, el mamífero racional, como dicen los médicos, al trabajar sobre sí mismos y desintegrar sus defectos que nos hacen sufrir demasiado, y crear en su interior condiciones favorables de luz, de conciencia, se transforma ese animal intelectual en un hombre consciente, en una mujer despierta, iluminada, en un ser diferente, que en vez de cargar ira, lujuria, pereza, gula, celos, odio, rencores, miedos, fobias, traumas, cargue en su interior chispas de luz de su propio ser, conciencia despierta, es un iluminado, y es el oro del espíritu. Toda esa ciencia alquímica era maravillosa, pero se sabe entonces que el ser humano ordinario como nosotros no podemos entender, extraer de esas enseñanzas, de esos símbolos, la sabiduría. Si leemos algún libro sagrado, leemos solamente la letra que mata, pero no extraemos la sabiduría que diviniza, contenida entre líneas en esa enseñanza. Así es que, ¿qué se requiere para que el ser humano ordinario pueda intuir, captar, comprender la sabiduría oculta, la divina gnosis oculta, encerrada en todos esos libros sagrados, códices, pergaminos, la sabiduría portentosa de los egipcios, de los incas, de los toltecas, de los griegos, etc.? Pero a veces, ¿cómo podemos hacerle para extraerla? Pero habemos seres humanos que nuestra conciencia duerme y nuestra indiferencia es tanta que no nos interesa la sabiduría. Nos han programado para consumir, nos han programado para vivir dependiendo del consumo, con la mente programada a intereses del sistema. Pero ¿quién realmente quiere conocerse a sí mismo? ¿Quién en realidad quiere quebrantar, desintegrar el enigma de su propia existencia? El ser humano somos un enigma y debemos autoconocernos, autodescubrirnos. Pero estamos tan ocupados con aspectos triviales, intrascendentales, que nos olvidamos de lo que verdaderamente es auténtico. Es decir, de eso que es nuestro interior, de eso que es la fuente de la sabiduría interior. Bueno, continúo diciendo, ¿cómo podemos nosotros extraer esa sabiduría si es que nos interesara? Y vamos a explicar para qué nos serviría esto. ¿Alguno de nosotros nos serviría desintegrar el ego? Es decir, nuestros defectos psicológicos, si es que alguien tiene. ¿Alguien tiene defectos psicológicos aquí? Depende del punto de vista que mira. Bueno, muy bien. Entonces,
Se nos ha enseñado a nosotros que para lograr penetrar en esos misterios antiguos y descubrir y poder leer y beber la sabiduría de la gnosis, la sabiduría divina oculta en los símbolos de esas culturas, se requiere eso que se llama la iniciación. ¿Qué es la iniciación? Es cuando el alma, la chispa divina, la esencia del ser humano, lo divino que hay en cada ser humano, comienza un proceso de autoconocimiento, de rebeldía contra nuestras tinieblas psicológicas, un proceso de despertar, un proceso que va de las tinieblas a la luz, de la materia al espíritu, de la ignorancia a la sabiduría, un proceso de despertar. Escuelas iniciáticas existieron en todas las culturas. Hay escuelas iniciáticas que existieron en el Antiguo Egipto y en cada cultura que he mencionado. En el Tíbet. Bueno, la iniciación. ¿En qué consiste la iniciación? La auténtica iniciación consiste en un proceso interior, psicológico, íntimo, individual de cada ser humano, que no lo realiza nadie más que ese ser humano en su interior. Un proceso de purificación, decían ellos, un proceso de purificación interior. Alguien logra una purificación interior cuando desintegra, elimina los múltiples defectos psicológicos que nos caracterizan. Inicia o comienza la iniciación de aquel individuo e inicia la purificación de aquel ser humano que desintegra los factores psicológicos que generan guerras, odios, asesinatos, violencias, rencores en la humanidad. Cuando alguien empieza a ser sincero consigo mismo y autoobservarse y descubrir sus defectos, entonces comienza eso que se llama la iniciación, un proceso arduo y difícil. Se le llama el sendero que conduce a la liberación final, la rocallosa senda que conduce a la liberación final, el famoso camino del guerrero. Cada cultura tiene su forma de transmitirlo, sus pruebas, su auxilio, su ayuda, para que sus iniciados logren el despertar. Igual alguien puede quedarse afuera por si llega alguien a entrar. Ve la puerta cerrada. Bueno, prosiguiendo, para poder captar esos símbolos se requiere la iniciación. Cuando el alma comienza ese proceso de purificación y desintegración del ego. He de decir, pues, que nuestros antepasados eran realmente sabios, no eran esos indios ignorantes que nos creen hacer, que nos pintan a nosotros, ¿no? Realmente eran sabios. Los mayas fueron los educadores del mundo. Ellos representaban la sabiduría, insisto, a través del águila. Y que el ser humano, cuando lograba la purificación, la desintegración del ego, se convertía en su iluminación en una serpiente de fuego. Así decían ellos, en una serpiente. El hombre serpiente era aquel hombre que tenía sabiduría auténtica. Pero que eso no era todo, que el hombre debía fusionarse con Dios ya, integrarse a la divinidad. Y entonces decían que el águila, es decir, Dios debía devorar a la serpiente. Cuando el águila devoraba a la serpiente, cuando la serpiente se fusionaba con el águila, el iniciado adquiría un grado muy elevado ya, que era el grado de Quetzalcóatl, o de serpiente emplumada. Era un grado iniciático que existía pues con nuestros antepasados. Cada cultura tiene ese grado iniciático de diversas formas, le llaman de diversas maneras. Pues bien, nosotros necesitamos en realidad comprender la sabiduría de nuestros antepasados, que es la misma sabiduría de los antepasados de otras culturas. Y esa sabiduría no solamente está en la piedra plasmada en esas figuras arqueológicas o en los sepulcros milenarios o en los códices, pergaminos, etc.
Esa sabiduría realmente está dentro de nosotros mismos. Cuando nosotros aprendemos a meditar hondamente, profundamente, cuando nosotros aprendemos a conocernos a sí mismos y vamos pasando por ese proceso de iniciación interior profunda, por revelación, por descubrimiento, vamos nosotros penetrando en un sendero de sabiduría maravillosa que solamente viene de allá arriba, de las dimensiones superiores. Parecerá locura para muchos, sin embargo, se nos ha enseñado pues que se requiere aprender a meditar para lograr la quietud de nuestra mente, y cuando la mente está quieta y en silencio, entonces adviene lo nuevo. Cuando el iniciado se convertía en serpiente, gritaba a los cuatro vientos: soy una serpiente, soy una serpiente, soy una serpiente. Mas eso no era todo, debía avanzar cada vez más. Hay textos náhuatl que dicen así: los dioses crearon a los hombres de madera. Luego de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Y luego añade ese códice: no todos los dioses, añade lo siguiente: no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Así es que es indispensable crear el hombre dentro de sí mismo. Se nos ha enseñado aquí en la Gnosis la diferencia, amigos míos, damas y caballeros, entre lo que es el hombre auténtico y el animal intelectual. El hombre auténtico es aquel que ha desintegrado por lo menos el 50% de los defectos psicológicos que le caracterizan. Y el animal intelectual es aquel que no ha desintegrado ningún defecto psicológico y que no ha creado en su interior condiciones favorables, que tiene la conciencia dormida, que no sabe quién es, de dónde viene, hacia dónde va. Se ha enseñado que hay que crear al hombre psicológico, al hombre auténtico, y el hombre auténtico convertirse en superhombre. Ya Federico Nietzsche de alguna manera lo dio a entender en su libro titulado Así hablaba Zaratustra, cuando dijo: ya llegó la edad del superhombre. El hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el superhombre, un peligroso paso en el camino, un peligroso mirar atrás, todo en él está perdido. Bueno, pues Nietzsche creía pues en el superhombre. Un superhombre es un Hermes Trismegisto del antiguo Egipto, de los faraones. Un superhombre es un San Germán, un Cagliostro, un Samael Aun-Weor, un Buda Gautama Sakyamuni, un Pitágoras, un Jesús de Nazaret, un Fuji, considerado como el Mesías dentro de la cultura china, ¿no? Etcétera, etcétera. Verdaderos hombres que lograron recibir toda esa sabiduría y transmitirla a la humanidad, aunque la humanidad nunca hemos valorado esa enseñanza. Así pues, resulta maravilloso comprender qué es lo que se necesita para poder captar la sabiduría oculta entre esos signos y símbolos de la Gnosis. Se necesita la iniciación. Continuando, ¿en qué se basa esta enseñanza de la Gnosis? Que está en nuestro propio corazón, en nuestro propio interior, más allá de esos dogmas, creencias, sino en nuestro propio corazón. ¿Qué se necesita? O mejor dijéramos, ¿cuáles son los fundamentos de esa Gnosis? Se nos ha enseñado que el conocimiento gnóstico tiene 4 pilares, 4 fundamentos. El primero, voy a dibujarlo así, miren. Se nos ha enseñado así una forma didáctica, dialéctica. Conocimiento. Bueno, tienen 4 pilares. Uno es color transparente. La Gnosis es ciencia, se fundamenta en la ciencia.
Nuestra ciencia no es una ciencia que requiera tubos de ensayo, microscopio, matraz, etc. Sino es la ciencia del ser, muy diferente a la ciencia oficial. La ciencia del ser se basa en la experiencia directa. Nuestro método de estudio es la meditación, y el objeto de estudio es todo el universo y el hombre en sí mismo. La ciencia gnóstica es la ciencia de un Paracelso, de un Cornelio Agripa, de un Nicolás Flamel, la ciencia de los alquimistas, la ciencia de Eliphas Levi, la ciencia de la experiencia directa y de la comprobación exacta, no a través de los sentidos físicos exclusivamente, sino que también a través de las facultades internas del alma que hoy por hoy en nosotros están adormecidas. Debemos aprender a salir, por ejemplo, conscientemente en astral. Debemos ir despertando la conciencia para que en meditación podamos comprender la cruda realidad de las dimensiones superiores del universo y del cosmos. Descubrir los misterios de la naturaleza. Bueno, entonces esta ciencia es extraordinaria. La ciencia de Paracelso, como él hablaba, por ejemplo, de los elementales de la naturaleza, y afirmaba que cada planta tiene un principio inteligente al cual le llamaba elemental. Que cada planta tiene un elemental, una chispa inteligente que puede curar a la persona. Que la tierra, que el aire, que el agua, que el fuego, los elementos están densamente poblados por criaturas elementales. Que a los elementales del fuego le llaman salamandras, que a las del agua le llaman ondinas y nereidas, que a la tierra gnomos y pigmeos, y que al aire silfos y sílfides. Es verdad, varios científicos de esta rama han descubierto pues esos elementales. Esta ciencia pues es maravillosa. Necesitamos comprobar cada palabra, cada enseñanza que se nos transmite a través de la experiencia directa, de la cognición exacta, de la meditación, de la investigación en las dimensiones superiores, etc. La gnosis también es arte. Es otro fundamento. Voy a irme un poquito más rápido por el tiempo. Es arte. Es decir, hay dos tipos de arte, ¿saben? Está el arte subjetivo y el arte objetivo. El arte es la búsqueda de la belleza en todas sus manifestaciones. Se busca la belleza. El alma del ser humano, nuestra alma libre de ego, siempre busca la belleza. Y hay belleza en la naturaleza, hay belleza en el cosmos, hay belleza en lo infinitamente pequeño y en lo infinitamente grande. Hay belleza en el ser humano, hay belleza en la mujer, hay belleza en la inocencia, etc. La búsqueda de la belleza, eso es el arte, y se expresa ya sea a través de la escultura, de la música, de la pintura, de la literatura. Grandes hombres a través del arte han transmitido enseñanzas maravillosas de conciencia a la humanidad. El arte objetivo transmite verdades cósmicas a la conciencia del hombre que escucha, que lee, que ve ese arte. El arte de la naturaleza nos transmite belleza, nos transmite verdades, la naturaleza misma. Grandes hombres despiertos, iluminados, superhombres a través del arte han transmitido grandes enseñanzas, como un Beethoven, como un Miguel Ángel, un Leonardo da Vinci. Hombres iniciados que a través del arte transmiten, dan un mensaje a la humanidad, transmiten a través del arte enseñanzas, verdades cósmicas, que al recibirle el alma, el individuo, le ayuda en su proceso de despertar, en su proceso de la esencia de reintegrarse a aquello que es lo real. Y ahí el lenguaje de la conciencia, la dialéctica de la conciencia a través del arte. Muy distinto es el arte subjetivo, que solamente transmite valores a la humana personalidad externa y egoísta, valores que nos vuelven más apasionados, e igual rencorosos, egoístas, valores superficiales,
que desarrollan defectos psicológicos, como el arte ultramoderno, bueno, entonces que no transmite verdades al alma, a la conciencia. La gnosis pues es arte en realidad objetivo que ayuda a la conciencia. Estudiamos el arte de todas las culturas. La gnosis, el otro pilar en el cual se fundamenta es filosofía, amor a la sabiduría, filosofía. Pero no me refiero a una filosofía que huele a tinta y a polvo de biblioteca. El auténtico filósofo no es ese individuo que todo lo razona y que solamente basa su información en puros razonamientos lógicos, superficiales, basado en la ley de las antítesis o de la ley de los opuestos en el sentido intelectual. No me refiero a ese tipo de filosofía superficial, hueca y sin sentido, que solamente acepta aquello que huele a tinta y polvo de biblioteca. Me refiero a la filosofía del alma, a la filosofía que se basa en el tertium organum, por ejemplo, de Pedro Spence. ¿Qué es eso, el tertium organum? Es decir, la intuición, que nos da las llaves para penetrar en los mundos internos del microcosmos hombres y del macrocosmos universo. Es decir, todo fenómeno de la naturaleza, la lluvia, el abrir de una flor, el trueno, la erupción de un volcán, el titilar de las estrellas, la inquietud del hombre cuando se pregunta quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, los anhelos espirituales del alma del ser humano, la inconformidad del alma del ser humano con este mundo y el anhelo de trascenderlo. Esos fenómenos es la parte externa nomás, ¿verdad? Pero ¿cuál es el noumeno? Es decir, la parte interna, las causas del mundo, el origen de todo eso. A través de la intuición, un auténtico filósofo, al desarrollar esa facultad, puede penetrar en las causas del mundo con esa llave que nos permiten, que nos abre las puertas de los misterios internos. Y eso nos lo da en la facultad maravillosa de la intuición. Los seres humanos hemos perdido esa facultad. Alguien pudiese tener algo de esa facultad, serían las madres, la mamá, que intuye cuando un hijo está en peligro. No lo razona, no tiene elementos lógicos o información en su mente que la lleven a deducir, a llegar a la conclusión de que su hijo está en peligro, porque no tiene ninguna información intelectual. Es una corazonada, ¿me explico? Es un chispazo, un intuito, un tertium organum. Algo que penetra, aunque no hay lógica ahí, lo siente en su corazón, lo intuye. Y ahí la intuición, lo que más se puede acercar a la intuición en la especie humana. Más hay iniciados que han desarrollado esa facultad que está en el chakra ese del corazón, conocido como el centro magnético Anahata, o conocido como la iglesia de Tiatira, según las Sagradas Escrituras. Bueno, la intuición. Solo aquel que desarrolla esa facultad se puede decir que es un auténtico filósofo y psicólogo. Psicología significa psique, alma. Logía, estudio. El estudio del alma. Aunque la psicología actual oficial pues no acepta el alma porque no es algo físico, tridimensional, que lo puedas agarrar y poner en el laboratorio, investigarlo con un microscopio. Acepta la cuestión de la mente, ¿no? Las funciones y reacciones mentales, mas no el aspecto divinal, el alma en el ser humano. Sin embargo, psicología significa el estudio del alma, etimológicamente hablando. Cuando alguien se conoce a sí mismo, cuando alguien busca el misterio de su existencia, está indagando en los misterios de su propia alma, se está conociendo a sí mismo, se está convirtiendo en un auténtico psicólogo, en un filósofo de verdad. Bien, la gnosis no solamente se fundamenta en la ciencia, en el arte, en la filosofía, sino que también en eso que se llama mística.
religión. La religiosidad es inherente al hombre, como la humedad lo es al agua. Todo hombre tiene algo de alma. Toda alma tiene la inquietud espiritual, el anhelo de fusionarse con lo real, con lo divinal, con lo objetivo, con la verdad, con lo verdadero. Toda cultura auténtica se fundamenta también en eso que es la mística y la religiosidad objetiva. Mas cuando hablo de religiosidad objetiva, no me refiero a esos dogmas intransigentes, inquebrantables, ese fanatismo intransigente, insoportable, que a veces caracteriza a algunos seres humanos, sino que me refiero a algo serio, objetivo. ¿Qué significa religión realmente? Religión viene de religare, significa volver, ligar, volver a ligar el alma a Dios. Así es que religión no es una institución propiamente, no, sino que religión es un proceso íntimo de religare. Un proceso íntimo en que el ser humano en su alma está autoconociéndose, autodescubriéndose, purificándose, desintegrando sus defectos para integrarse a su Dios interior profundo. Hay hombres que no asisten a ninguna forma religiosa, a ninguna institución, y sin embargo son profundamente religiosos. Hay individuos que no salen de sus templos y tratan de aparentar que son muy religiosos, mas en realidad no llevan ni siquiera un átomo de auténtica religiosidad, de avance interior profundo. Es decir, no son religiosos en realidad. Bueno, así es que religión es un proceso íntimo, natural, de la conciencia, que va sucediéndose en el interior del hombre cuando trabaja seriamente sobre sí mismo, cuando va autoconociéndose, cuando aprende a meditar, cuando comprende sus errores y los va corrigiendo, cuando va despertando la conciencia. Así, de esa forma se considera un hombre que ciertamente es religioso. Existen 7 grandes religiones en el mundo y más de 5.000, 6.000, 7.000 sectas. Todas ellas diciendo: yo tengo la verdad. Y la religión del vecino, no. Pero yo sí tengo la verdad. Y hay guerras entre religiones, cada una afirmando tener la verdad y negando a la de enfrente. Sin embargo, la auténtica religión es eso que es la verdad. Y todo hombre que encarna la verdad es un hombre profundamente religioso. Jesús de Nazaret encarnó la verdad, un hombre profundamente religioso. Un Buda Gautama Sakyamuni encarnó la verdad, un hombre profundamente religioso. Un Quetzalcóatl encarnó la verdad. Un San Melón Beor, un Moisés, un Hermes Trismegisto. Hombres que encarnaron la verdad. Dice el gran Kabir Jesús: buscad la verdad, que ella os hará libres. Sin embargo, hoy por hoy no tenemos encarnada eso que es la verdad, y mucho menos somos libres. Somos esclavos. ¿De qué o de quién? Cuando alguien sale de la cárcel se cree libre, mas no lo está. Sigue estando formalmente preso en su propia cárcel psicológica, porque seguimos siendo víctimas de nuestras debilidades, víctimas de nuestros defectos, de nuestros rencores, de nuestros odios, de nuestra inconsciencia. Pero cuando alguien se convierte en un guerrero de sí mismo y conquista su alma, inicia ese proceso del religario de iniciación con una forma científica, artística, filosófica y mística, pues va encarnando eso que es la verdad. Vale la pena estudiar esa gnosis, esa cultura maravillosa de los egipcios o de los mayas o de cualquier cultura del mundo, porque nos enseña la historia cómo hombres guerreros lograron encarnar la verdad. Pero en estos tiempos, ¿a quién le interesa encarnar eso que es la verdad? La gnosis, pues, es la ciencia de la ciencia,
el arte del arte, la filosofía de la filosofía, la mística de la mística. La gnosis enseña ciencia al científico, arte al artista, filosofía al filósofo, mística al religioso. Estos son los 4 pilares, fundamentos de la gnosis. En los antiguos tiempos no se dividía los conocimientos del saber tanto. En los antiguos tiempos la auténtica ciencia era profundamente mística y religiosa. Y la profunda religión era altamente científica. En los antiguos tiempos no estaba separada la ciencia. Hoy en la actualidad pues es una ciencia no religiosa, escéptica y materialista. En la actualidad la religión no es científica, es dogmática y a veces hasta llevamos al extremo del fanatismo, del dogmatismo. Están separadas pues la ciencia y la religión, la mística y la filosofía. Pero en la conciencia interna del hombre está fusionada, porque la conciencia es profundamente científica, altamente filosófica, bellamente artística y trascendentalmente mística. Así es que los 4 pilares de la gnosis están fusionados en un solo conocimiento, el conocimiento del ser, el conocimiento objetivo del alma y del ser. Así, cuando alguien inicia el proceso iniciático, pues vaya, la iniciación va despertando los porcentajes de su conciencia que le permiten conectarse a sí mismo, en su propio ser. Y ahí empieza ese proceso del despertar, de la revelación, del autoconocimiento, en donde se refleja allí en el interior del ser humano toda la sabiduría del universo y del cosmos. En este instante viene aquí a mi memoria una leyenda náhuatl que dice así: los dioses, dice la leyenda, repito, es una leyenda pues, mas a través, recuerden que el arte es una forma de transmitir verdades cósmicas y la leyenda es otra forma. Dicen los náhuatl en su sabiduría hermosa que los dioses se reunieron allá en Anáhuatl y entonces querían descifrar un misterio: cómo ocultar la sabiduría a la humanidad pervertida y degenerada para que no la profane. ¿Dónde ocultar la sabiduría divina? Se reunieron dioses de todo tipo. El dios de la tierra, conocido entre ellos como Tlaltecutli; el dios del fuego, conocido como Huehueteotl; el dios del aire, conocido como Ejecatl; y el dios del agua, conocido como el dios Tlaloc. Dioses también de tipo superior, como el dios de la dualidad, el dios Ometeotl. En esa gran reunión estaban preocupados los dioses, querían resguardar ese tesoro de la sabiduría divina para que el hombre indiferente a lo sagrado, para que el ser humano degenerado y pervertido, materialista, escéptico, burlón, no profanara la enseñanza. Dice el dios de la tierra, Tlaltecutli: ocultémosla en el fondo de la tierra. Propuesta. Los dioses dijeron que no, porque llegaría el momento en que el hombre lograría penetrar al fondo de la tierra, excavar y profanar la enseñanza. No lo aceptaron al dios Tlaltecutli, al dios de la tierra, su propuesta. Luego llegó el dios del viento, el dios del espacio y del movimiento, conocido como el dios Ejecatl. Por cierto, dicho sea de paso, en honor a él se construyó las pirámides conocidas como Huachimontones aquí. Bueno, el dios Ejecatl se levantó y dijo que se oculte en el seno del espacio. El dios pues del espacio, del movimiento y del viento. Ejecatl dijo eso. Dioses guardaron silencio.
y reflexionar. La respuesta fue no, porque llegará el día en que el hombre invente naves capaces de llegar al espacio y profane la enseñanza. Bueno, se sentó calladito. Luego se levantó otro dios, dice la leyenda, el dios del agua, Tlaloc. Dice Tlaloc que se oculta en el fondo de los inmensos océanos. Dijeron que no. Inventarán naves los hombres que lleguen al fondo del océano y la profanarán. ¿Qué hacer? De pronto rompe el silencio un gran dios, Huehueteo, el dios del fuego. Y él dijo que se oculte en el seno, en el fondo de los volcanes, donde se escucha el crepitar del fuego. Los dioses dijeron no, porque el hombre será capaz de quemarse las manos con tal de profanar nuestra divina sabiduría. No hallaban qué hacer. Todos los dioses habían hablado. De pronto rompió el santo silencio el dios más antiguo de todos, el dios de la dualidad, Ometeo, que, haciendo un paralelismo con nuestras tradiciones judío-cristianas, es Yod-Heh-Vah-Heh, conocido como Jehová, es decir, lo mismo. Dice Ometeo que se oculte en aquel lugar donde un hombre pervertido y el hombre de la tierra jamás se le ocurra buscar. ¿Dónde? Dijeron los dioses. Dentro de él mismo, en su propio corazón. Todos aceptaron. Y entonces los dioses ocultaron la sabiduría dentro de cada uno de nosotros. Dice la leyenda náhuatl. Sin embargo, los seres humanos buscamos la sabiduría entre el átomo, lo infinitamente pequeño, o en los soles, lo infinitamente grande con los telescopios, o entre los libros, convirtiéndonos en ratones de biblioteca. Pero ¿quién realmente busca la auténtica sabiduría dentro de sí mismo? Allí no te dan diplomas, posgrados, esas cosas. Pero la auténtica sabiduría es la que nos permite saber vivir. Meterse en una biblioteca al cerebro, cualquiera lo puede hacer. Pero descubrir la verdad, aquello que es la sabiduría divina dentro de sí mismo, ¿quién está preparado? ¿A quién le interesa encontrar su propia gnosis en su interior? Así pues, según los náhuatl, así fue como se ocultó la sabiduría. Según los náhuatl, así la ocultaron ellos. Y recuerdo, de nuevo cito a Jesús de Nazaret cuando dijo: buscad el reino de los cielos dentro del hombre mismo. Así es que he explicado hoy, en esta hora, una introducción a lo que es la gnosis. Pero nuestro curso abarca muchos temas, cada uno es diferente por sí mismo, variado. Hablaremos sobre el desdoblamiento astral, sobre los misterios de la naturaleza y del cosmos, sobre los misterios de la vida y de la muerte. Conoceremos las enseñanzas exactas, el modus operandi de la ley del karma, de la ley del retorno y de la recurrencia. ¿Habremos vivido en otros tiempos con otro cuerpo? Algunos creen en eso, otros no creen. Pero los que creen y los que no creen, ni uno ni otro lo ha comprobado. Se nos entregan la ciencia, la clave, las prácticas específicas para, a través de la meditación, comprobar por nosotros mismos si es cierto o no eso de la famosa reencarnación. ¿Qué hacen los muertos? ¿Dónde andamos después de muertos? ¿Dónde estuvimos antes de nacer? Otros temas como, psicológicamente hablando, cómo transformar nuestra vida, cómo conocernos realmente, cómo cambiar nuestro nivel del ser. Estudiamos algo de cosmogonía, sobre la era de Acuario, sobre la influencia de los planetas en la psique subjetiva del ser humano, cómo influye la luna en las mareas, en los embarazos, en la savia de las plantas, en la psique de muchas personas.
igual otros planetas incluyen. Explicaremos esos aspectos. Explicaremos no solamente antropología, estudiando la cultura, la mística, la ciencia, la filosofía y el arte de los incas, de los toltecas, de los aztecas, cómo esa sabiduría divina, atemporal, es decir, que no es de un pasado ni de un futuro, sino de un eterno ahora, cómo esa sabiduría del alma puede servirnos aquí y ahora, en pleno siglo XXI, en estos tiempos de celular y de computadoras, etc. Así es que, ¿creen ustedes que nos sirva conocernos a sí mismos? ¿Creen ustedes que sea útil en estos tiempos lograr el despertar de la conciencia? Desintegrar de nuestro interior nuestras debilidades, lujuria, pereza, gula, celos, odio, rencores, amor propio. ¿No es acaso estos defectos psicológicos lo que nos lleva a la enfermedad, a la inconsciencia, al error, al sufrimiento? La sabiduría de nuestros antepasados podrá ayudarnos en estos tiempos en donde reina el materialismo, el escepticismo y el intelecto frío y escéptico. ¿Podrá ayudarnos esa sabiduría maravillosa de nuestros antepasados en estos tiempos, en la vida cotidiana, en nuestro hogar, en nuestra casa? Quiero invitarlos pues a este curso maravilloso de la Gnosis, que a mí en lo personal me ha ayudado mucho y le ha ayudado a miles de personas. ¿Cuánto nos cobran por respirar? ¿Cuánto nos cobra la naturaleza? ¿Cuánto nos cobra el sol por su luz? ¿Cuánto nos cobran pues los árboles? Lo que realmente tiene valor no tiene precio. La sabiduría divina no se cobra. Estos cursos se dan gratuitos a la humanidad. Hay un misterio muy bello ahí. Y en el transcurso pues de este seminario iremos explicando. Así es que hay muchos temas que ahorita pues me abrumo, ¿no?, de tantos temas y no me sale ninguno, pero he citado algunos que vamos a ir estudiando poco a poco. Estudiaremos lo que es la alquimia, la cábala, estudiaremos nosotros las dimensiones superiores, estudiaremos el esoterismo, es decir, los misterios secretos de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Estudiaremos los misterios secretos de las enseñanzas egipcias y de cada cultura. Es algo impresionante, trascendental, que puede transformar nuestra vida si la aplicamos y la vivimos. Porque si la metemos aquí nomás la información, de nada sirve, ¿verdad? Hay que bajarla al corazón y vivirla, comprobarla, experimentar. La próxima conferencia del viernes hablaremos nosotros sobre cómo transformar nuestra vida, cómo lograr un cambio profundo, radical, trascendental en nuestra vida. ¿Por qué decimos algunos? Porque a mí siempre me pasa lo mismo. ¿Cómo poder salir de esto, de esta situación de la cual no puedo salir? ¿Por qué atraigo siempre las mismas circunstancias? ¿Qué es lo que me hace sufrir? Bueno, no quiero parecer yo a esos programas o publicidades que dicen pare de sufrir, etcétera, ¿no? Quiero pues ser más objetivo y sobre eso hablaremos la próxima conferencia. Muy interesante, muy hermosa. Francisco Gil los saludo con todo gusto. Hasta aquí el tema de hoy sobre introducción a la Gnosis.